Hola, mi nombre es Wendy y le voy a explicar el artículo Costos de la adaptación molecular al exposoma químico. Y bueno, básicamente el objetivo es analizar los costos biológicos de la adaptación del exposoma químico con un enfoque en el metabolismo de xenobióticos. Y nos hablaba acerca de las vías inducibles de metabolización de xenobióticos, que es XMP, que también puede generar intermediarios tóxicos reactivos para la eliminación de ellos. El microbioma intestinal produce una gran cantidad de metabolitos que ingresan al cuerpo y forman parte del exposoma químico. Este puede metabolizar xenobióticos y eliminarlos o generar derivados tóxicos. Bueno, iniciando con el tema, nos hablaba acerca de que los organismos se adaptan al entorno a través de diferentes vías. En los vertebrados, los xenobióticos se detectan, se metabolizan y se eliminan a través de las vías inducibles de metabolización de xenobióticos, o como lo vamos a ver durante el artículo, XMP, que también puede generar intermediarios tóxicos reactivos. Um, Estos metabolitos tóxicos pueden alterar la homeostasis del organismo. También nos mencionaba que existe una gran discrepancia en la cantidad de proteínas XMP y la variedad del exposoma químico. La adaptación a este exposoma conlleva costos biológicos como estrés oxidativo y alteraciones metabólicas. Un ejemplo de ello es el microbioma intestinal, que produce una gran cantidad de metabolitos que ingresan al cuerpo y forman parte del exposoma químico. Este puede metabolizar xenobióticos y eliminarlos o generar derivados tóxicos. Más adelante voy a explicar como que el mecanismo, pero ahorita esta es la introducción. El siguiente tema es el exposoma y el ecoexposoma, en donde nos hablaba acerca de, bueno, para esto hubo un autor llamado Chris Weil en 2005 que definió como complemento del genoma para entender la salud y lo dividió en dos, bueno, le dio dos dimensiones diferentes. El primero es que el exposoma cubre una variedad de exposiciones que incluyen exposiciones químicas, físicas, biológicas, psicológicas, sociales y conceptuales y conductuales. El segundo fue el exposoma que abarca el ciclo de vida, incluidos los periodos críticos de vulnerabilidad, como el periodo prenatal, los recién nacidos, la pubertad y las personas ancianas o los adultos mayores. Este concepto lo definió como un complemento del genoma para entender la salud, y también nos hablaba acerca de que la espectrometría de masas de alta resolución, que también se abrevia como HRMS, es fundamental para caracterizar la complejidad del perfil de exposición, así como el metaboloma endógeno, que refleja al menos parcialmente la complejidad de las respuestas biológicas a las exposiciones ambientales, ya que el ecoexposoma analiza interacciones entre humanos y ecosistemas. También se nos mencionaba acerca de que el objetivo de la revisión era analizar los desafíos e identificar los costos de dichos mecanismos adaptativos cuando se consideran miles de sustancias químicas en lugar de sustancias químicas tomadas individualmente. Se centra principalmente en los mecanismos de adaptación molecular relacionados con las vías metabólicas de xenobióticos. Y pues esta es como que la parte que induce a el proceso de metabolización, las vías que metabolizan a los xenobióticos, pero más adelante lo voy a explicar. Bueno, continuando con el artículo, tenemos el tema de la adaptación biológica a sustancias químicas exógenas y nos dice que las células y los organismos han desarrollado sistemas de defensa que permiten desintoxicar o eliminar xenobióticos del organismo. Estos sistemas de defensa son fundamentales para la supervivencia de las células, y ya esto va a depender de factores genéticos y epigenéticos, de bien cómo estos impacten en el organismo. Y bueno, en los mamíferos los xenobióticos o sus metabolitos se excretan por el riñón o por la bilis.
pueden metabolizarse principalmente en el hígado, así como en otros órganos y en algunos casos en la microbiota intestinal. Bueno, em, haciendo hincapié a las principales vías de xenobióticos, las principales vías implicadas en la respuesta a corto plazo al estrés químico son la eliminación inducible y la desintoxicación de xenobióticos, que se lleva a cabo mediante enzimas metabolizadoras, que son las XME, y transportadores. Las XME contribuyen a la desintoxicación de xenobióticos, al aumento de su hidrofilicidad, lo que finalmente conduce a su excreción fuera del organismo. Muchos xenobióticos son compuestos hidrófobos y permanecerían almacenados en los tejidos grasos sin la actividad de los XME y los transportadores. La mayoría de estos sistemas de defensa son inducibles y por lo tanto adaptativos, es decir, su actividad está regulada de acuerdo con su entorno químico definido. Por lo tanto, además de las enzimas metabólicas y los transportadores, la respuesta celular a los xenobióticos incluye receptores de xenobióticos, que son sensores que generan estímulos químicos que desencadenan las respuestas de defensa. En pocas palabras, la actividad de los XME y los transportadores. Si bien los xenobióticos pueden unirse a una variedad de receptores celulares, incluidos los receptores hormonales, son solo muy pocos los receptores involucrados en los XMP, porque son capaces de inducir las vías metabólicas que conducen a la eliminación de xenobióticos. Estos receptores son el receptor de arilhidrocarburo, o en sus siglas AHR, el receptor X pregnano es PXR, el receptor constitutivo de androstanos, que es el CAR, y el receptor o activador por el proliferador de peroxisomas, el PPAR-alfa. La regulación de los XME es una respuesta molecular relativamente a corto plazo a la exposición de sustancias químicas. Es posible que también contribuyan a mecanismos de adaptación a largo plazo que implican regulación epigenética, pero esto ha sido menos estudiado hasta ahora y se analizará más adelante. Bueno, aquí para ilustrar el metabolismo de los xenobióticos tenemos a la vía AHR, una gran cantidad de hidrocarburos poliaromáticos, que es el PAH, o hidrocarburos aromáticos polialogenados, se unen al AHR e inducen al XME específico y al polialogenados. Es cierto. Bueno, aquí vamos a empezar con las fases. Y una gran cantidad de hidrocarburos poliaromáticos como el PAH o hidrocarburos aromáticos polialogenados se unen al AHR e inducen al XME específico y transportadores como las enzimas de fase 1, el citocromo P450IA y el IB, que que suelen añadir oxígeno a las moléculas hidrófobas, lo que permite actividades de desintoxicación adicionales. Varias enzimas de fase 2, como la NADPH, quinona deshidrogenasa 1, la uridina difosfato glucuronosiltransferasa y el glutatión S-transferasa, que tienden a desintoxicar o aumentar la hidrofilicidad, añadiendo un grupo químico altamente hidrófilo, así como transportadores de membrana. La función de este XMP, coordinado desde el sensor a los electrones, es aumentar la hidrofilicidad de los productos químicos hidrófobos, aumentando así considerablemente su tasa de eliminación, y desintoxicar ciertos metabolitos xenobióticos. Por lo tanto, el metabolismo de los xenobióticos es una vía adaptativa de estrés que se activa con la exposición a esas sustancias químicas. Es importante a este punto destacar que estos HAP no solo están relacionados con las actividades humanas, sino que también pueden generarse a partir de incendios forestales, actividades volcánicas y otras actividades naturales
o humanas que impliquen la combustión. Por lo tanto, estos organismos utilizan vías que metabolizan los xenobióticos de origen natural para desintoxicar las sustancias creadas por el hombre, que han aumentado considerablemente desde la Revolución Industrial. Y bueno, estos efectos se derivan de las reacciones bioquímicas necesarias para eliminar los xenobióticos. De hecho, para agregar un grupo hidrófilo a los xenobióticos hidrófobos, como los HAP presentes en el aire contaminado y el humo del tabaco, primero se requiere agregar un oxígeno reactivo, que es donde entra el metabolismo de fase 1. En el caso de un epóxido agregado se transforma rápidamente en derivados de hidroxilo que puede soportar la adición de otros grupos hidrófilos. Y ahí en este caso se está hablando del metabolismo de fase 2. Sin embargo, estos intermediarios de epóxidos son extremadamente reactivos y por lo tanto pueden conducir a una variedad de reacciones tóxicas. Efectos como los aductos de ADN, que son metabolitos xenobióticos unidos covalentemente al ADN, que en última instancia pueden conducir a mutaciones. Además, se sabe que la actividad del citocromo P450 es liberar especies reactivas de oxígeno que también puedan conducir a toxicidad. Como se discute. Bueno, para este punto, pues aquí ya nos explicó los mecanismos de eliminación de xenobióticos, que es a través de la fase 1, que es la oxidación por el citocromo P450, en la fase 2 es la conjugación con grupos hidrofílicos para facilitar la excreción, y en la fase 3 es el transporte de metabolitos fuera de la célula. Y pues cabe recalcar que los receptores clave son el AHR, el PXR, el CAR y la PPAR-alfa. Estos sistemas pueden fallar si hay sobrecarga de sustancias químicas y, como decía anteriormente, pueden generar otro tipo de reacciones. Y aquí tenemos algunos problemas del sistema de respuesta a xenobióticos, que puede ser la baja especificidad de las enzimas XMP o vías metabólicas de los xenobióticos, que pueden metabolizar muchas sustancias causando interacciones indeseadas. El estrés oxidativo, que es la metabolización genera especies reactivas de oxígeno, dañando el ADN y las proteínas. La bioactivación de xenobióticos, que algunos compuestos inofensivos pueden convertirse en tóxicos por acción enzimática. Un ejemplo claro podría ser la dioxina, TCDD, se une al HR, pero no es degradada, se acumula y causa un efecto de toxicidad crónica. Analizando un poco más con el AHR, que es el receptor de hidrocarburos arílicos, este detecta y metaboliza xenobióticos, pero también participa en procesos fisiológicos esenciales. Este también se une a hidrocarburos aromáticos policíclicos, llamados HAP, dioxinas y compuestos dietéticos. Este también está encargado de regular genes como el citocromo P1A1 y el citocromo P1B1, involucrados en la eliminación de xenobióticos. Su activación prolongada puede inducir inflamación, estrés oxidativo y enfermedades metabólicas. Vamos a un punto clave del artículo, que era epigenética y adaptaciones a largo plazo. Los xenobióticos pueden inducir cambios epigenéticos, modificación de histonas, metilación del ADN, regulación del ARN, no codificantes, y un ejemplo de esto es la exposición a vinclosolina en ratones. Esta exposición generó cambios epigenéticos transgeneracionales. La regulación epigenética de genes XMP puede prolongar la extensión de enzimas detoxificantes. ¿Cuál es el papel del microbioma en la adaptación química? Pues bueno, el microbioma intestinal
Metaboliza xenobióticos modulando su toxicidad. Puede transformar sustancias químicas en metabolitos beneficiosos o peligrosos. Un ejemplo de esto es la melamina, que es convertida por el microbioma en compuestos altamente tóxicos para los riñones. El AHR interactúa con metabolitos microbianos, influyendo en la homeostasis intestinal y la respuesta inmunitaria. Bueno, si bien la adaptación y el exposoma químico implica costos biológicos y efectos secundarios, el microbioma es clave en la metabolización de xenobióticos, pero su impacto aún no se comprende completamente. La regulación epigenética puede permitir una adaptación a largo plazo, pero con posibles consecuencias negativas en la salud. Se necesita más investigación sobre los efectos combinados de múltiples exposiciones y su impacto en la salud humana. Obviamente se necesita de estudios, trabajo de campo, pero pues no se puede probar estos tóxicos con las personas, o no es